Bueno, tenemos que abordar el tema esta mañana en contexto, un tema que realmente es importante para nuestro país y cuando lo analizamos nos damos cuenta que nos afecta a todos como sociedad. Estamos hablando de la sobrepoblación en los centros carcelarios de nuestra Guatemala. No es secreto realmente que hay sobrepoblación, pero esto cobra relevancia esta mañana con un nuevo estudio que realiza el CIEN sobre el hacinamiento en las cárceles en los centros de corrección en nuestra Guatemala. ¿Cómo se vislumbra este panorama y cómo estamos en relación al mundo, a nuestra región? De esto hablamos esta mañana y claro, ¿cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos? Esa es una pregunta muy importante que vamos a contestar esta mañana con nuestra invitada, Corín Dedi, que es investigadora en tema de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN. Corín, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. A ti, Corín. Bueno, Corín, no es un secreto realmente que nuestras cárceles están sobrepobladas. Lo hemos escuchado cada vez que hay algún motín. Es el tema, el foco central, ¿no? La sobrepoblación de las cárceles. ¿Cómo llegan a ustedes a este análisis? Porque es un análisis muy interesante que nos dice que Guatemala es uno de los países de la región centroamericana y del mundo con más sobrepoblación en sus cárceles. Sí, exactamente. Bueno, como tú lo mencionas, no es algo nuevo, digamos, de que las cárceles acá están hacinadas. Entonces, nosotros ya hemos hecho varios estudios en el tema carcelario y siempre nos hemos topado con que el hacinamiento es un factor determinante por el cual el sistema penitenciario no logra, digamos, o la institución no logra cumplir realmente con sus fines. Y también es un factor determinante que, por ejemplo, dificulta mucho el tema de la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Entonces, por eso decidimos profundizar un poquito más en este tema, porque el hacinamiento y más que todo la infraestructura carcelario es como una condición básica que necesitamos tener para que el sistema penitenciario pueda cumplir realmente su fin. Ahora, veamos algunas cifras porque resultan reinteresante. El hacinamiento, primero que nada, estábamos leyendo el estudio, se refiere a una sobrepoblación cuando sobrepasa el 100% de la capacidad de los centros carcelarios. Sí. Y Guatemala, dicen, tiene el 280%. Se pasa del nivel de capacidad. Sí, exactamente. De tener a reclusos. Sí, es una cifra muy alta. O sea, nosotros acá actualmente tenemos ya un poquito más de 18,000 personas privadas de libertad, mientras que solo existen unos 6,500 espacios. Entonces eso nos da una tasa de ocupación del 280%. Y bueno, ahora tal vez las personas se preguntan qué significa eso concretamente. Eso significa que en promedio hay 3 personas que ocupan un solo espacio carcelario. Pero eso es una cifra promedio y sí es importante resaltar que en algunos centros carcelarios esa cifra puede ascender hasta al 600%, 700%, o sea, eso significa que hay 7 personas compartiendo un solo espacio carcelario. Dependiendo del centro carcelario del cual hablemos, el 280, como mencionas, es un promedio. ¿Y cómo llegamos a esta cifra? O sea, parte del sistema penitenciario, me imagino, es afectado por todo el sistema de justicia y lo que hemos hablado, la necesidad quizá de algún tipo de reforma, pero sí. ¿Cómo llegamos a este tipo de hacinamiento? Sí, creo que son 2 factores determinantes que han contribuido a llegar a esa situación. Primero, la característica de la población reclusa y luego también el tema de la infraestructura. Ahora, miremos un poquito las características de la población reclusa. Tenemos personas que están en prisión preventiva, o sea, eso significa que todavía no cuentan con una sentencia firme, sino que están todavía en su proceso judicial. Y tenemos personas que ya están condenados, que ya cuentan con su sentencia firme. Entonces tenemos un 49% de la población reclusa que está en prisión preventiva, o sea, significa que casi la mitad de las personas en las cárceles todavía no cuentan con una sentencia firme. Entonces eso obviamente está, digamos, o sea, el atraso judicial, el atraso y la sobrecarga en el organismo judicial afecta directamente al sistema penitenciario, porque mientras más
tardan los juicios, mientras más tarda la gente también en prisión preventiva, obviamente siguen ocupando algún espacio carcelario. Y tenemos datos de que en promedio una persona pasa de 9 meses hasta 3 años en prisión preventiva. Esperando el juicio, esperando una Exactamente, sentencia. y siempre puede ser también que después al recibir su sentencia está, digamos, se le dicta absolución porque no es culpable, ¿verdad? Entonces eso significaría, exactamente. Y de la gente que está condenado, lo que podemos ver es que la mayoría, que es aproximadamente un 22%, cuentan con sentencias entre 16 a 25 años de privación de libertad, y el 14% que tiene condenas de entre 25 hasta los 50 años. O sea, lo que vemos ahí es que la gente que recibe condenas suele recibir condenas muy largas por delitos pues fuertes, por delitos graves como lo es el asesinato, el homicidio, el robo, etcétera, que son todos delitos que estipulan penas muy largas. Entonces, la gente que está recluido suele ocupar su espacio carcelario por mucho tiempo. Y a eso se suma un aumento muy acelerado de la población reclusa en los últimos 5 años, porque lo que hemos visto es que la población reclusa se ha más que duplicado en los últimos 5 años. Wow. Y esto obviamente afectando no solo a la población, porque muchas veces cuando hablamos del hacinamiento, de la sobrepoblación de cárceles, la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿cómo me afecta, verdad? ¿Por qué me debe de importar lo que está ocurriendo en las cárceles? Muchos toman de hecho decir, bueno, son criminales, ¿por qué darles derechos? Pero esto va más allá de venir y darles un espacio digno, en donde están siendo detenidos, sino que también nos afecta a nosotros, los ciudadanos. ¿En qué sentido? Explícanos. Sí, eso es lo que vimos y lo que logramos determinar con este estudio, que mucha gente piensa que, bueno, el estar o vivir hacinado es solamente cuestión de comodidad de las personas privadas de libertad, pero ya a los niveles que se manejan acá en Guatemala, pues las consecuencias van mucho más allá de que si la persona está cómodo o no. Obviamente la persona privada de libertad sufre las consecuencias inmediatas, como estar, pues sí, tener que compartir espacios, reglas internas que no se cumplen, estar expuesto a otros compañeros, tal vez vivir con miedo por los otros compañeros, no tener trabajo, estudio, etcétera. Pero el hacinamiento también dificulta muchísimo el trabajo del sistema penitenciario, porque tener que vigilar y supervisar lugares que están donde haya, por ejemplo, 4 o 5 veces de más personas que realmente están, digamos, para lo que da las instalaciones, se vuelve muy complicado. También operan con un déficit de personal, porque la población reclusa crece más rápido que ellos logran formar su personal de custodia. Entonces ellos operan con un déficit de personal, lo cual después tiene como consecuencia que las reglas internas no siempre se cumplen, no hay consecuencia por no cumplir, que a ellos se les dificulta, por ejemplo, también poder cumplir con los protocolos internos. Entonces eso deja ya una muy débil presencia de la misma institución en los centros carcelarios, y eso mismo luego permite también que haya espacios desordenados, con poco control, que por ejemplo puedan ingresar objetos ilícitos y que en fin las personas privadas de libertad puedan delinquir desde las cárceles, y eso nos está afectando a nosotros como sociedad, porque en cualquier momento podemos ser víctimas de esos delitos. De las extorsiones que dicen que la mayoría de ellas se dan precisamente dentro de estos centros de detención. Bueno, Corín, mira, se nos ha acabado el tiempo, pero es un análisis muy interesante, un estudio que quisimos compartir nosotros esta mañana con la audiencia, especialmente por esto que mencionamos al final, cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos, por qué nos tenemos que interesar, y claro, los políticos, nuestras autoridades también interesarse en el tema y empezar a seguir esas recomendaciones que se hacen. Obviamente la construcción de nuevos centros es primordial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias, y a ustedes en casita también, bueno, estamos conectados
conectados a través de las redes sociales. ¿Saben qué? Queremos saber su opinión respecto a este tema. Ahí está la pregunta del día, la lanzamos desde muy tempranito. Opine, por favor, estamos siempre dispuestos a escuchar esas opiniones o críticas constructivas. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana. Tenemos que pasar al otro lado del estudio con otra entrevista muy interesante. Gracias María René. Vamos a continuar con más información y aquí tenemos un invitado especial que es Roy Valcárcel de Mens Venilia, que como cada lunes, como cada semana nos ha ido contando y anticipando lo que va a ocurrir este 23 y 24 de agosto, que como si nada ya es este fin de semana prácticamente, y para hablar de cómo vivir sin problemas de dinero basados en una obra de Javier Rivero Díaz, que va a venir personalmente desde Madrid, España, a contarnos justamente esos consejos de cómo hacer que el dinero abunde, cómo manejar mejor las tarjetas de crédito, que lo hablamos la semana pasada, así que ponga mucha atención, anote el número de teléfono porque seguramente le van a servir estos consejos, incluso hacerse de este best seller para que se conozca de primera mano cómo Javier Rivero Díaz pues da esos consejos. Así que Roy, bienvenido, muy buen día, feliz semana. ¿Cómo estás? Gracias, animado y entusiasmado porque estamos a un fin de semana de que estemos con Javier Rivero organizando Díaz. todo. Correcto, así es. Qué locura, ¿verdad? Sí. Y felices porque hay mucha gente entusiasmada que dice, bueno, cómo aprender a mejorar su economía, a estar siempre mejor y estar más tranquilos y tener una vida más sana, digamos. Perfecto. Contame un poquito entonces de cómo hacer que el dinero se quede, esos consejos que ustedes dan para que el dinero, primero desestigmatizarlo, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un par de semanas. Exacto. Y segundo, cómo hacer que se quede y que abunde. Sí, hoy precisamente vamos a hablar sobre el tema de cómo aumentar los ingresos, que ese es un tema fundamental. Bueno, ya tengo organizadas mis finanzas y demás, ¿cómo hago para que tener un poco más de plata y que me rinda más? Claro. Hay 3 tips o 3 consejos que vamos a dar el día de hoy. El primero tiene que ver directamente con qué cosas puedo hacer para aumentar, y el tip fundamental es qué puedo vender que no me sirva. ¿Qué puedo dar? Por ejemplo, tú puedes ir a tu casa y empezar a hacer un listado de qué cosas en tu casa no utilizas y de esas cosas... Que no vendan a la suegra ni nada de eso. No. Si alguien la quiere, pues bueno, no sé. Pero pensemos en cosas que... ustedes miren qué pasa. A ver, en muchas casas hay como aparatos de hacer ejercicio, por ejemplo, que no utilizan, que más bien son a veces percheros y demás, y dices, bueno, este aparato no lo utilizo, lo puedo vender, una computadora, un televisor, algo que no estés dándole uso, que a lo mejor alguien necesita y que además vas a beneficiar a esa persona porque está comprando algo de segunda mano que tal vez no tiene el dinero completo para comprar algo nuevo, y que de esa manera tú empiezas a tener ingresos adicionales porque te empiezas a despojarte cosas que no le estás dando uso. Bien, revisar lo que está en buen estado en la casa, que se puede reutilizar todavía y sacarle partido vendiéndolo como objeto de segunda mano. Exactamente, ese es el tema. Otro de los puntos fundamentales es empezar a cobrar más por lo que haces, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo puedo hacer? Porque quisiera un aumento o quisiera ganar más. Entonces el primer punto es cobrar más por lo que haces. Pero cobrar más por lo que haces no significa venir y directamente ir con el jefe y decirle, mire, págueme más. Y duplicarle la oferta, no, la demanda. No, busca qué realmente puedes hacer tú dentro de tu empresa, dentro de tu negocio, que le dé valor a lo que estás haciendo para poder pedir un aumento y decir, bueno, yo quisiera ganar más, pero porque estás ofreciendo más. O si eres independiente, por ejemplo, un médico, un arquitecto, un ingeniero, que puedan mejorar su trabajo, hacer algo mejor, mejorar su calidad y por eso cobrar más, animarse a cobrar un poco más por lo que hacen, mejorando la calidad de lo que hacen. Por supuesto, que sea un gana-gana, ¿verdad? O sea, yo mejoro mi oferta también. ¿Y el último cuál sería? Exactamente, y el último punto fundamental es diversificar. Es decir, si ahorita me estoy dedicando o tengo un trabajo de 8 horas, digamos así, en los tiempos libres, ¿qué es lo que puedo hacer para generar más ingresos? O sea, no depender solamente de un solo ingreso, porque muchas personas dicen, bueno, dependo solamente de mi trabajo, dependo únicamente de mi empresa. El punto fundamental hoy en día es diversificar. Te puedo poner un ejemplo de un alumno nuestro que está haciendo varios cursos de coaching y PNL, él es médico, trabaja para un hospital, y precisamente haciendo un ejercicio de estos dijo, bueno, ¿por qué no empezar a generar ingresos a través de internet? Entonces él está montando un blog, está montando un sitio web en donde él está empezando a dar consejos, tips de cómo mejorar la salud, y de esa manera él va a empezar a tener ya consultas online y demás, cosa que no hace dentro del hospital, sino que lo hace en su tiempo libre para empezar a generar nuevos ingresos. En pocas palabras, yo vendo limonada, de repente también vendo galletitas con la limonada, o sea, puedo entrar un poquito más a otros ámbitos y diversificar e ingresar Exactamente. más, ¿no? Tener más ingresos. Se habla de tener varias fuentes de ingreso a la vez, ¿verdad? No depender de una sola. Bueno, ya saben, entonces el seminario Cómo vivir sin problemas de dinero es esta semana, es este fin de semana, de hecho, 23 y 24 de 8 de la mañana a 2 p.m. El número ha aparecido en pantalla para que ustedes no dejen de tomarlo en
cuenta, en consideración, porque viene Javier Rivero Díaz, el autor del bestseller que tiene por acá mi estimado Roy, que se llama precisamente Gimnasia Financiera, los 7 hábitos para mejorar tu economía en 7 días, este fin de semana. Roy, te agradezco muchísimo, feliz semana y éxitos en el seminario. Muchas gracias y los esperamos a todos, solamente nos quedan ya 5 plazas, 5 personas nada más para que nos acompañen este fin de semana con Javier Rivero Díaz para mejorar su economía personal y familiar. Genial, son las 8:22, gracias Roy, seguimos con mucho más, vamos con Krista.